bienvenidos y bienvenidas a este nuevo acto organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón, que, como bien saben, lleva por título Pasión Científica, celebrando el Día de la Mujer y la Niña en las neurociencias. Me imagino que, como bien saben, precisamente cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en todo el mundo, por supuesto, día que, por supuesto, o efeméride, que constituye al final un recordatorio de que la igualdad de género en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se suele conocer como STEM por sus siglas en inglés, sigue siendo una meta que todavía nos planteamos en nuestra sociedad. De cualquier manera, sí que es cierto que es indiscutible que en los últimos años las mujeres y las niñas han comenzado a desempeñar cada vez un papel mucho más activo y mucho más decisivo en la comunidad científica, aunque, de acuerdo con los datos con los que este año se ha difundido este día, realmente solo el 33,3% de todos los investigadores a nivel mundial son mujeres, el 35% de los estudiantes de carreras relacionadas con las STEM son mujeres, y únicamente el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. Sin embargo, hoy tenemos el placer y el honor de contar con una de esas mujeres excelentes en su disciplina científica y que forman parte de ese porcentaje que esperemos continúe en aumento gracias a iniciativas como la de hoy, que también además se llevan a cabo de forma regular desde el propio Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, que nuestra invitada, Ana María Coto Montes, dirige. Ana María Coto Montes es licenciada en Biología por la Universidad de Oviedo desde el año 1990 y doctora en Biología desde 1995. Actualmente es catedrática en el Departamento de Morfología y Biología Celular y, como decía, la directora del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias. Desde hace 23 años ha dedicado su actividad científica al estudio del estrés oxidativo y cómo éste dispara múltiples procesos celulares, fundamentalmente algunos de ellos como la inflamación, creo que de sobra por todos conocida, y la autofagia, que quizás sea un concepto que así a priori resulte un poco más desconocido, pero que hasta cierto punto, también nos informarás de él, ¿no? Bien, por otro lado, también ha colaborado con más de 19 proyectos de investigación, siendo la investigadora principal en muchos de ellos, y cuenta con más de 100 publicaciones de influencia internacional y de alto impacto. Desde sus inicios coordina el Consorcio de Investigación Respuesta Celular al Estrés Oxidativo, conocido también como CROSS, que es un grupo multidisciplinar en el que se encuadran el Grupo de Investigación en Estrés Oxidativo de la propia Universidad de Oviedo, que ella misma dirige, el Grupo de Investigación dirigido por la doctora Olivan, investigadora del SERIDA aquí en Asturias, y el Grupo de Investigación en Envejecimiento dirigido por el doctor Solano, que es el jefe de servicio del Hospital Monte Naranco. Además, respecto a la actividad de este grupo, también ha difundido, ¿no?, algunos de sus resultados en prensa y también es destacable, muy destacable, el impacto de la transferencia de estas investigaciones a nuestra sociedad, siempre con el ánimo de mejorar nuestras vidas de cara a un futuro envejecimiento, ¿no? Pero, como decías en la Nueva España, nunca es tarde para comenzar a cuidarse, ya nos contarás hoy también. Además, para que vean cómo su trayectoria no solamente tiene influencia aquí en Asturias, sino también, como decía, a nivel internacional, desde 2016 es asesora en envejecimiento en la Unión Europea dentro del programa, voy aquí a hacer como que lo voy a leer en inglés, así luego me ayudas a traducir, ¿vale? El European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging, que es algo así como el Consorcio de Innovación Europea sobre el envejecimiento activo y saludable. Sí, para dar directrices sobre el envejecimiento activo y saludable, sí. Bien, pues como ven, hoy contamos con toda una experta que va a hablarnos no solamente de una forma genérica del papel de la mujer y de la niña en las ciencias, sino que además nos va a hablar de ello a partir de su propia experiencia profesional y también a partir de la institución que dirige y de los grupos de investigación con los cuales ha establecido relaciones, me imagino que a lo largo de toda su trayectoria. Así que simplemente, Ana, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por esa divulgación que haces de la ciencia y ojalá
hayas captado, captes y sigas captando muchas vocaciones científicas, ya sean femeninas o masculinas, que al final las necesitamos todas. Así que sin más, muchísimas gracias. Antes de nada quería agradecer a la Asociación Cultural Cauce del Nalón y en especial a su presidenta, Noelia Fernández, el haberme invitado para dar esta presentación con motivo de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Permítanme que primeramente les comente que la investigación en ciencia incluye una gran cantidad de disciplinas distintas, cada una de las cuales tienen sus propias peculiaridades y dificultades. Yo solamente me voy a referir a aquella investigación en la que tengo una amplia experiencia, que es la investigación en biomedicina, y refiriéndome a esta investigación en biomedicina comentaré sus peculiaridades y también dificultades. Realmente, cuando terminé mi formación y comencé mi carrera científica, resultaba extraordinariamente complicado el poder obtener una posición estable para dedicarse a la investigación en nuestro país. Y lamentablemente, después de más de 30 años dedicada a esta profesión, he de decirles que se han producido solamente ligeras mejoras para la estabilización científica en España. Es decir, que hoy por hoy resulta muy difícil, tanto hombres como mujeres, conseguir estabilizarse y vivir de investigar como científicos. Eso era lo primero que les quería comentar. Dicho esto, yo siempre quise ser científica. Desde que era niña tenía muy claro que quería conocer cuáles eran las bases de las enfermedades degenerativas, y por ello cursé, como ha comentado Noelia previamente, mis estudios de biología, que finalicé en el año 90 del siglo pasado. Por eso les comento que llevo más de 30 años, llevo exactamente 34 años dedicada a esta profesión. Cuando terminé mis estudios de biología, hice mi programa de doctorado en neurociencias, y dentro de esas neurociencias estuve inicialmente trabajando, pero después mi camino profesional me llevó a investigar en otras líneas muy distintas, y sin embargo retomé en los últimos años mi interés por las neurociencias, y hoy por hoy una de las líneas de investigación más estables que llevamos en nuestro grupo de investigación está basada en las neurociencias, y me referiré a ellas, si me lo permiten, al final de la presentación. Por ello, me hacía especial ilusión el titular mi charla como el Día de la Mujer y la Niña en las Neurociencias. No por ello pienso que las neurocientíficas tienen más difícil la posición que el resto de investigadoras del campo biomédico, porque como les he dicho anteriormente, es difícil tanto para hombres como para mujeres, pero en mi experiencia sí que he visto que las mujeres tienen una serie de dificultades adicionales para poder investigar, que podrían mejorarse significativamente, al menos desde mi punto de vista, si prestásemos atención a dos puntos esenciales que me gustaría exponerles a continuación. El primero de esos puntos es el fomentar la igualdad en la educación. En los últimos años, de forma recurrente, nos hemos referido a este fomento de la igualdad en la educación cada vez que sucedía el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lógicamente, como todos ustedes saben, la enseñanza en los centros educativos es exactamente igual para los niños que para las niñas. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando solicitamos esa igualdad en la educación? Yo creo que debemos de explicar este punto. Esta igualdad en la educación es algo social, es una información, unos inputs, unas ideas que se les envían de forma subliminal desde la sociedad a las niñas, que les hacen recibir ideas de que en ciertas profesiones ellas no tendrían las mismas posibilidades que los niños. Eso es lo que debemos de evitar. Esa es la falta de igualdad que ahora mismo existe en esa educación que damos toda la sociedad. Debemos de ser conscientes de esta responsabilidad y debemos, desde muy pequeños, inculcarles a las niñas que sencillamente pueden dedicarse a aquella profesión que quieran, esforzarse por conseguir avanzar en ella y explicarles que van a tener exactamente las mismas posibilidades y el mismo éxito que los niños.
Si la sociedad les transmite esta información, habremos avanzado significativamente en esta igualdad en la educación. Porque si nos referimos específicamente al tema de la enseñanza, realmente ahora tenemos más mujeres que hombres en la enseñanza universitaria. En este último gráfico que les presento y con los últimos datos que encontré, se mostraba que el 55,6% del alumnado en la enseñanza universitaria en España eran mujeres, por lo que hay más mujeres que hombres estudiando. Pero además, estas mujeres escogen masivamente estudios relacionados con la investigación en biomedicina, si los incluimos todos, en el campo de ciencias de la salud. Porque incluyendo en ese campo, encontramos que el 70,8% de las mujeres se dedican a estudiar esas enseñanzas, muy superior a las mujeres que estudian artes y humanidades o ciencias sociales y jurídicas, que parecía que eran los temas clásicos. Si hay un porcentaje tan importante de mujeres que quieren estudiar esas enseñanzas relacionadas con la salud y la biomedicina, es de esperar que parte de ellas quieran dedicarse a la investigación en este campo. Y si siguen siendo mayoría, debería de verse reflejado en una mayoría en los investigadores, en las investigadoras, en el campo de la biomedicina. Sin embargo, cuando estudiamos la proporción de investigadoras en España, vemos que esta se ha mantenido más o menos estable en los últimos años y no conseguimos que supere el 40%. Es decir, hay más investigadores que investigadoras. ¿Cómo puede ser esto si la mayor parte de las personas que cursan estudios relacionados con la biomedicina son mujeres? Esto puede ser debido fundamentalmente a otro de los puntos que yo creo que son esenciales, que es el techo de cristal. Existen muy pocas mujeres que hayan conseguido llegar a la dirección de grupos de investigación. La investigación en España relacionada con la biomedicina, si dejamos a un lado la que se realiza en las empresas privadas, que dicho sea de paso, es muy pequeña, el resto de la investigación se realiza en centros públicos, fundamentalmente la universidad y centros de investigación, la mayor parte de ellos pertenecientes al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Tanto el CSIC como la universidad tienen unos escalones de subida en las calidades profesionales equivalentes. Y son estos que ven aquí. En la investigación biomédica no empezamos en ayudante, porque la única posibilidad de incorporarnos a la profesión dentro de la universidad es entrando en ayudante doctor. Después de ayudante doctor tenemos contratado doctor, después titular universitario y finalmente catedrático, o bien el profesor emérito, porque el profesor emérito se consigue después de la jubilación, por lo tanto en este caso no nos interesa. El puesto más alto que se puede conseguir en la docencia y por lo tanto en la investigación, porque en la universidad no se separan ambos procesos, el puesto más alto es el de catedrático. Para poder dirigir un grupo de investigación en una situación estable y cómoda para pedir proyectos, empieza en titular. Hay algunas ocasiones que se puede pedir como contratado doctor, pero es una situación menos estable que la de titular, que ya es funcionario. Bien, si volvemos otra vez a esa alta cantidad de mujeres que realizan estudios universitarios relacionados con la biomedicina, es de esperar que, por lo tanto, en estos puestos estén al menos representados en igualdad de condiciones que los hombres. Pero si estudiamos esta gráfica que les presento a la derecha, se puede dejar de manifiesto el techo de cristal de una forma muy clara. Mire, cada histograma se corresponde con una disciplina distinta. Están incluidas casi todas las disciplinas universitarias. En estos rectángulos que aparecen de distintos colores llevan incluido un índice en el que se indica el porcentaje de mujeres y hombres catedráticos. Si hay una equivalencia, es decir, si tenemos los mismos catedráticos que catedráticas, el índice será 1. Si el índice está por debajo de 1, quiere decir que las mujeres están sobrerepresentadas. Hay más mujeres catedráticas que hombres. Y si está por encima de 1, cuanto más se incremente ese número, estarán más subrepresentadas. Habrá más catedráticos que catedráticas. Y como ustedes pueden ver, es abrumadora la cantidad de disciplinas en las que hay menos catedráticas que catedráticos.
interesantemente, solamente en esta disciplina, que es en ciencias de los materiales, una disciplina claramente dirigida a los hombres, solamente en esta disciplina las mujeres están ahí incluso superando ese punto de igualdad. En todos los demás el índice está por encima, es decir, hay menos catedráticas que catedráticos. La biología y la biomedicina se encuentran aquí. Si estudiamos recursos naturales, que sería la parte de la biología dedicada a la ecología, la zoología, la botánica, es todavía superior, pero como pueden ver, en este punto en el que estarían incluidas el futuro investigador de todas aquellas mujeres que estaban estudiando ciencias biomédicas, tenemos un clarísimo techo de cristal. No conseguimos llegar a esa dirección de grupos de investigación. ¿Y por qué no conseguimos llegar? Una de las razones que se aducen siempre es que es verdad, para poder dedicarse a la investigación científica en España tenemos un largo periodo de formación, de especialización y de desarrollo de nuestra carrera. Pero supongo que estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que este largo periodo es exactamente igual para los hombres que para las mujeres, por lo que esta no podría ser la causa de ese techo de cristal. Yo creo que son más firmes candidatos estas dos posibilidades. Es cierto, tenemos ese largo periodo de especialización, pero es que además hay una disyuntiva diferencial que suelen sufrir las mujeres, que parece que tienen que escoger en un momento determinado entre familia y profesión. Yo no he oído a mucha gente que le diga a un hombre que se le está pasando el arroz. Sin embargo, es un comentario que cuando se llega a cierta edad se repite machaconamente a las mujeres, como si el esforzarse por avanzar en su carrera profesional exigiese el sacrificio de su vida familiar. Sin embargo, ese problema no aparece en los hombres. No se les conciencia también que, además de su vida profesional, tienen que luchar por su vida familiar. Aquí vuelvo a comentar que yo creo que esto es algo en lo que toda la sociedad podemos tratar de luchar para mejorar. El concienciar, por un lado, a las mujeres que no necesariamente tienen que escoger entre una opción y la otra, y concienciar al mismo tiempo a los hombres que el tratar de conseguir también una vía familiar, el poder desarrollar una familia, es algo importante por lo que ellos también tienen que luchar, hasta llegar nuevamente a esa igualdad en la que ambos traten de desarrollar ambas posibilidades, la profesión y la familia. Y si llegamos a esa situación de igualdad en la que todos tratamos de avanzar en ambos campos, de repente nos encontraremos en un problema. El problema de que vamos a necesitar ayudas para conciliar, porque si no, no vamos a ser capaces. Estas ayudas para conciliar tiene que aportárnoslas nuestro país, nuestro gobierno. Actualmente se piden muchas ayudas para la conciliación, fundamentalmente para las mujeres. Pero es que las mujeres solas no deben de conciliar. Tienen que conciliar todas aquellas personas que forman una familia y necesitan esa conciliación. España es uno de los países más envejecidos del mundo y Asturias es la comunidad, hay veces que compite en este mérito con Castilla y León, pero es una de las comunidades más envejecidas de España. Necesitamos niños, porque la opción de quitar ancianos no me parece una solución, por lo que para mejorar este envejecimiento la única opción es conseguir niños. Debemos de conseguir pautas de conciliación que nos ayuden a llevar a cabo estos procesos a todos, pero en este caso yo por lo que estoy luchando es por las personas que quieren desarrollar su carrera científica, porque realmente nuestra carrera es larga y les voy a poner el ejemplo que mejor conozco, que es el mío y que es un ejemplo normal y típico. Yo hice mi tesis doctoral en el estudio de la glándula de Harder, que es esta glándula que está al lado de la órbita ocular del hámster sirio. Estudiábamos esta glándula porque es un perfecto modelo para conocer las características de la enfermedad de la porfiria. Y la tesis me la dirigió el doctor Armando Menéndez Peláez, que lamentablemente se murió antes de que yo terminase mi tesis y por ello yo debí iniciar mis estancias en el extranjero antes de finalizar mi tesis, porque tenía que trabajar en algún sitio.
a partir de ese momento, a partir de 1993, que hice mi primera estancia en Dinamarca, de Dinamarca me fui a Granada, de Granada a Santander, de Santander nuevamente a Granada, de Granada a Texas, en Estados Unidos, de Texas al Departamento de Fisiología en Göttingen y de ahí al Departamento de Biología Celular también en Göttingen, porque estuve 3 años en Alemania. Y después de ahí me volví a la Universidad de Oviedo. Estuve, por lo tanto, 7 años fuera especializándome, además de los años que había pasado haciendo mi tesis doctoral. Cuando volví en 1999, volví con un contrato de reincorporación, con la idea de que ya podía empezar a investigar seriamente en la Universidad de Oviedo como científico en biomedicina. Y el año 2000 conseguí un premio a jóvenes investigadores que otorgaba la Fundación Príncipe de Asturias. Y ustedes me podrían decir, no sé qué tiene que ver el que hayas sacado un premio para lo que me estás contando ahora. Pues sí, es importante, porque el dinero que conseguí con el premio me permitió mantenerme durante año y medio, porque yo había llegado en el año 1999 con un contrato y en el 2000 estaba en el paro. Entonces este premio me permitió vivir ese año y medio con el que encabalgué otros contratos y otras becas y después otros contratos más, hasta que finalmente en el 2009, 10 años después de haber vuelto a la Universidad de Oviedo, conseguí mi plaza de profesor titular. Plaza de profesor titular que conseguí después de haber sacado una habilitación en oposición nacional y volviendo a hacer una oposición en la Universidad de Oviedo. Lo digo por esa endogamia que se repite y se comenta que sufren las personas, que sufre la Universidad de Oviedo por recoger personas que hicieron la tesis en la Universidad de Oviedo y son profesores en la Universidad de Oviedo ya, pero entre una cosa y la otra habitualmente hemos hecho muchas más cosas. 2009 profesora titular, ya era funcionaria y por lo tanto el grupo de investigación que había ido creando paulatinamente ya podía empezar a estabilizarlo. Pero habían pasado todos estos años desde que había llegado a la Universidad de Oviedo. Y saqué mi acreditación para catedrático en el 2012, pero no hubo plaza para catedrática. Bueno, yo no pude optar a una plaza para catedrática hasta el 2019. Habían pasado, por lo tanto, otros 10 años desde que había sido profesora titular, 20 años en todo este tiempo hasta conseguir llegar hasta ahí. Es, por lo tanto, por estas razones por las que les comento que habitualmente es un largo periodo de especialización, de contratos, de conocer otros laboratorios y conocer otras técnicas de trabajo. Por lo que las mujeres que nos dedicamos a la investigación en biomedicina tenemos una situación desigual en el trabajo porque estamos con esa carga adicional de saber que parece que estamos teniendo que escoger entre una actividad y la otra, entre la familia y la profesión. Si conseguimos llegar a esa familia en unas condiciones de igualdad, tenemos unas grandes dificultades de conciliación y todo esto lleva a que si realmente nosotros queremos que haya tantas investigadoras como investigadores que dirijan grupos de investigación, lo que tenemos que hacer es madurar dentro de la sociedad, enseñar a las niñas que tienen las mismas posibilidades que los niños, pero también enseñar a los adultos y las adultas que tienen que formarse en investigación, pero no abandonar su interés por crear una familia si así lo desean, claro. Y en ese caso sí que podremos llegar a tener en algún momento el mismo número de catedráticas que de catedráticos. Dicho esto, yo soy muy afortunada porque no tuve que escoger entre la familia y mi vocación profesional, que era ser científica. Yo tuve la suerte de poder crear una familia con una persona que también era científica, pero que también apostaba por crear una familia, y en esta situación de igualdad decidimos tirar a por ello. Ya tenía esa parte cubierta, esa igualdad en la que los dos queríamos tener una familia, pero las ayudas para conciliación no las iban a crear para nosotros. Entonces no había esas ayudas de conciliación para tener los 2 hijos que tuvimos que contar con las ayudas en conciliación, que eran los
padres, es decir, los abuelos de los niños, que de forma abnegada estuvieron ayudándonos durante el tiempo necesario para conseguir cuidarles y criarles. Y al mismo tiempo nuestros hijos tuvieron que entender la profesión que teníamos y que exigía que hubiese veces en las que no pudiésemos estar el tiempo que desearíamos con ellos. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien, porque uno de mis hijos, el mayor, está aquí en la sala y ha venido voluntariamente. Conclusión, la cosa está quedando bastante bien. Y todo esto me permitió crear el grupo de investigación que ahora mismo tengo y que tengo el honor de dirigir. Esta es una de las fotos más recientes de este grupo, y al mismo tiempo, como anteriormente había dicho Noelia, coordino, que no dirijo, coordino 4 grupos de investigación con intereses en algunas ocasiones comunes, pero con formaciones dispares. Esto es altamente enriquecedor, porque ante un problema podemos tener muy distintos puntos de vista y muy distintos sistemas de abordaje, por lo que desde hace más de 10 años estamos colaborando de forma exitosa y estamos teniendo buenos resultados en los proyectos de investigación. Y además, desde hace 2 años y medio dirijo el Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, uno de los pocos institutos que tenemos adscrito a la Universidad de Oviedo. Los institutos deberían de funcionar como puente de comunicación entre la sociedad y los investigadores. La capacidad que tienen los investigadores para solventar o solucionar problemas que aparecen en la sociedad es algo que se realiza de una forma muchísimo más fluida en el resto de países de Europa. Pero aquí parece que existe un gran vacío que impide el que la sociedad se acerque fácilmente a los investigadores para plantear problemas o requerir soluciones en algunas situaciones. Los institutos pueden ser un camino adecuado para llevar a cabo este proceso. Por ello, cada vez que tengo oportunidad, intento presentar a la sociedad nuestro instituto para que más gente lo conozca y vea las posibilidades que podemos ofrecerle. El Instituto de Neurociencias se creó en el año 2012, es decir, hace 12 años que se creó. Yo solamente llevo en él, como decía, 2 años y medio. Y actualmente cuenta con 113 investigadores, la mayor parte de ellos de la Universidad de Oviedo, pero también están incluidos investigadores de centros de investigación e investigadores sanitarios, porque existen múltiples especialidades incluidas en el instituto. Tenemos biólogos, psicólogos, neurólogos, psiquiatras, ingenieros, virólogos y muchas otras especialidades estamos deseando que entren en el instituto, porque ahora mismo la relación con las neurociencias de algunas ciencias modernas es cada vez más estrecha. Todos estos investigadores se distribuyen en 3 unidades de investigación, que son la de enfermedades neurodegenerativas, la de neurociencia de comportamiento y de los trastornos mentales y la de neurociencia experimental, con el objetivo primeramente de llevar a cabo una colaboración translacional de éxito. Estamos más cercanos y por lo tanto pueden plantear unos investigadores problemas que otros pueden tratar de solucionar. Y este sistema, la investigación translacional, siempre da muy buenos resultados. Y por ello el instituto trata de aproximar estos investigadores y que se conozcan entre sí. En el equipo directivo, como ven, no hay un equilibrio de género, pero realmente lo que hemos tratado es que estén representados en el equipo directivo las especialidades que más abundantemente se distribuyen en el instituto. Y así, la secretaria, la doctora Marta Méndez López, forma parte del grupo de investigación Neurocom y es psicóloga. La subdirectora es la doctora Paz García Portilla y dirige el grupo de investigación en psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Y yo, que soy la directora, soy bióloga celular y dirijo el grupo de investigación CERROS, como había dicho Noelia, basada fundamentalmente, por lo menos en sus inicios, en el estudio del estrés oxidativo. Llevamos a cabo muchas actividades de relación, pero la más reciente, y como está próxima a el sitio donde hoy hacemos la presentación, me gustaba recalcarla, y es el convenio que hemos establecido con Credine,
que se especializa en incrementar la autonomía funcional de las discapacidades neurológicas. Hemos creado el convenio a finales del año pasado y en ellos vamos a tratar de llevar a cabo una alianza para el asesoramiento, la divulgación, la formación y la investigación. De hecho, hemos pedido el primer proyecto de investigación en el mes de diciembre del año pasado y esperamos poder pedir muchos más proyectos. Realizamos el año pasado por primera vez el primer simposio iberoamericano virtual de neurociencias que titulamos De la molécula a la conducta. Este simposio, al ser online, puede asistir toda aquella persona que lo desee. Y para ser el primer simposio estábamos muy contentos porque asistieron 317 participantes de 13 países distintos. Si bien la mayor representación es española, la verdad es que asistieron de muchos países y estamos muy contentos con el resultado. Antes de nada, permítanme que les explique que donde aparece 0, que parece que es que no hay nadie, cuando aparece 0 es porque cuando había entre 0 y el 1% no nos daba comas y por ello aparece 0, pero había gente de estos países que habían asistido al simposio. En las características de los asistentes, de las personas que fueron a ver cuáles eran los campos de investigación que iban presentando cada uno de los investigadores que estaban invitados, el 41% fueron estudiantes. Esto era muy importante para nosotros porque queríamos abrir una ventana a los estudiantes que pueden querer dedicarse a la investigación para mostrarles las investigaciones que se están haciendo ahora en el campo de las neurociencias más importantes en Hispanoamérica y en España. Pero si tenemos una fortaleza dentro del instituto, creo que es el desarrollar acciones de divulgación científica, el mostrar aquellas actividades que consideramos que pueden ser interesantes para la sociedad. Todas estas acciones de divulgación científica, lógicamente, son abiertas a todo el mundo y completamente gratuitas. Cuando en el año 2022, en noviembre del 2022, el Ministerio de Ciencia declaró el año Cajal, nosotros desde el Instituto consideramos que ya que se refería el año a nuestro neurocientífico más famoso, nosotros debíamos de coger ese testigo y también utilizar el año Cajal en nuestro instituto. Y por ello desarrollamos una gran cantidad de actividades relacionadas con Santiago Ramón y Cajal. Hubo muchísimas conferencias relacionadas con su actividad, hicimos una exposición de pósteres científicos que tuvo visita guiada al público para que las personas que lo deseasen pudiesen ver en qué estaban trabajando nuestros investigadores más jóvenes, porque eran los investigadores que estaban haciendo el máster de neurociencias. Hicimos una obra teatral sobre Cajal, hicimos un concierto para finalizar el año Cajal y un ciclo de cine en el que proyectamos distintas películas que mostraban en cada caso trastornos mentales. La característica especial que añadimos fue que en cada una de las proyecciones de las películas participó un especialista en la materia, ya fuese psiquiatra, psicólogo o neurólogo, que se presentaba antes de la proyección y contaba sus características, y después de que se proyectase la película respondía a las preguntas que el público se le habían ocurrido sobre el personaje que contaba con esos trastornos en la película. Y así se trataron temas como el trastorno de la personalidad, la depresión, el suicidio y la demencia. Fue un ciclo que resultó de interés para la sociedad y es muy probable entonces que, si podemos, lo repitamos este año. También estamos muy presentes en redes sociales. Al final de mi presentación les dejaré todas las redes sociales del instituto, pero somos activos en Instagram, en Twitter o X y en Facebook, y también tenemos una sección en la radio del Principado de Asturias, en el programa Noche tras Noche que dirige Marcos Vega. En él, los jueves, tenemos una sección que se llama Ciencia en la Cabeza y en la que investigadores distintos cuentan o bien la investigación que están realizando o bien descubrimientos muy importantes en el campo de las neurociencias que han sucedido recientemente, o explican hacia dónde quieren dirigir su investigación, o incluso piden voluntarios para participar en estudios que estén realizando. Hasta el momento han pasado por esta sección de Ciencia en la Cabeza más de 50 investigadores en neurociencias, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles son nuestras próximas actividades? Vamos a hacer muchas más, pero las que ya tenemos ahora en marcha
Son unas jornadas sobre eutanasia, porque nos habían solicitado mucho que realizásemos jornadas en este tema. Vamos a realizar también unas jornadas que relacionen el ejercicio físico y la salud cerebral, fundamentalmente en personas mayores, y también sobre los avances en los trastornos mentales. Y es que los trastornos mentales, la investigación en trastornos mentales es uno de los puntos fuertes de nuestro instituto. En la búsqueda de esos marcadores en trastornos mentales trabajamos nosotros en colaboración con el grupo de psiquiatría, y para terminar mi presentación quería mostrarles de una forma muy breve los últimos resultados que hemos obtenido en este campo como un ejemplo de las investigaciones que se hacen en el Instituto de Neurociencias en muchos más grupos, además del nuestro. El título de nuestro proyecto de investigación es Búsqueda de marcadores diferenciales en esquizofrenia y trastorno bipolar. Miren, desde que en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud desarrolló el Plan de Acción en Salud Mental, en el que informaban que había más de 700 millones de personas que sufrían trastornos mentales, pareció que se hizo evidente el que había que visualizar, que había que enseñar a la sociedad y mostrar la necesidad de trabajar de una forma más efectiva en los trastornos mentales. En este 2013 se inició el plan de acción hasta el 2020, pero a la vista de la importancia que estaba adquiriendo a nivel social, decidieron extenderlo hasta el 2030. Y es que tenemos que tener en cuenta que los trastornos mentales son responsables de 1 de cada 6 años de trabajo que se pierden por discapacidad en el mundo. Cuando ampliaron este plan de acción en salud mental hasta el 2030, decidieron que cada año iban a presentar un informe sobre las actividades que habían realizado más interesantes. Y el último informe es del 15 de agosto de 2023, en el que indicaron sobre todo que de forma alarmante se habían incrementado las personas que sufrían trastornos mentales, y en el 2019 se habían detectado más de 1.000 millones de personas con estos trastornos. Dense cuenta que en el 2013 eran 700 millones. Las causas que la Organización Mundial de la Salud indicaba como posibles para este incremento, muy por encima de las expectativas que se habían planteado, eran múltiples, y creían que podían ser una mezcla de problemas sociales junto con problemas económicos y una gran necesidad de soluciones sanitarias. De todos los trastornos mentales se denominan trastornos mentales graves a la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor. Dentro de ellos, la esquizofrenia y el trastorno bipolar son los más abundantes, ya que afectan al 1% de la población mundial. Pero tienen también una serie de coincidencias importantes estos dos trastornos. Tanto la esquizofrenia como el trastorno bipolar tienen una amplia incidencia. No hay etnia, no hay género, no hay edad por encima de los 16 años en las que no aparezcan personas que pueden sufrir tanto esquizofrenia como trastorno bipolar. Y en todos los casos se sabe que tienen un alto porcentaje incapacitante, lo cual es especialmente peligroso. Tienen además en común el que la etiología, su base, es muy heterogénea. Las causas mezclan factores genéticos y factores ambientales, y esto solamente indica una cierta predisposición a desarrollar ambos trastornos. Y esto es debido a que no se conoce la base fisiopatológica ni de la esquizofrenia ni del trastorno bipolar. Por eso debemos de hablar de trastornos y no de enfermedades, porque no conocemos sus causas. Pero tienen otra coincidencia, a mi parecer, aún más grave, que es la superposición sintomática. ¿Esto qué quiere decir? En el debut de estas enfermedades, en muchos casos, no es posible discriminar si se trata de esquizofrenia o si se trata de trastorno bipolar. Por ello, si nosotros queremos hacer el diagnóstico en este debut, en este primer episodio psicótico, en muchos casos daremos un diagnóstico erróneo,
con un tratamiento erróneo, que cuando se descubra el error deberá cambiarse y puede haber provocado efectos importantes negativos en el paciente. La estabilidad diagnóstica de la esquizofrenia diagnosticada en un primer momento se sitúa alrededor del 82%, que les puede parecer mucho, pero si yo les digo que esto quiere decir que el 18% de las personas diagnosticadas en el debut de esquizofrenia tienen un diagnóstico erróneo, realmente representa un porcentaje de los pacientes muy importante. Esto llevó a que la Sociedad Americana de Psiquiatría y la Sociedad Europea de Psiquiatría se pusiesen de acuerdo para, en ese momento en el que hay el debut con primer episodio psicótico, si no se puede llevar a cabo el diagnóstico, sencillamente a esas personas se les dice que se encuentran en un primer episodio psicótico, un PEP. En este primer episodio psicótico pueden estar 5 años, incluso se puede extender hasta 8. Y en este primer episodio psicótico solamente se les da un tratamiento sintomático, porque no se sabe qué trastorno están padeciendo. Este tratamiento sintomático no ataca directamente al trastorno en sí, sencillamente palía los síntomas. Y por ello, en base a estos conocimientos, cuando nos explicaron esta problemática desde psiquiatría, nosotros pensamos que existían 2 dianas especialmente importantes sobre las que investigar en este campo. Por un lado, tratar de conocer la fisiopatología de la enfermedad y por otro lado, dotar de información de la que ahora se carece en este primer episodio psicótico. Para ambas dianas tenemos una solución muy similar, porque en ambos casos lo que necesitamos es conocer algunas moléculas específicas que vayan variando en función de la situación del paciente, porque al menos estas moléculas nos darían pistas de por dónde está el desarrollo de la fisiopatología y ayudarían a la discriminación en primer episodio psicótico. Es decir, lo que se trataría, lo que se intentaría era dotar de nuevas herramientas a la psiquiatría. La psiquiatría es una de las escasísimas especialidades en medicina que hoy por hoy solamente cuentan para el diagnóstico con test, con la información propia que aporta el paciente y con la experiencia del evaluador, del especialista, el psiquiatra. Sería interesante que le pudiésemos aportar, como muchas otras disciplinas tienen, un diagnóstico molecular, una información sobre qué moléculas se encuentran alteradas. Dicho de otra manera, necesitarían que les diésemos biomarcadores. Se habla mucho de biomarcadores en un gran número de especialidades. Biomarcador es cualquier característica, habitualmente moléculas, pero no necesariamente moléculas, cualquier característica que sucede tanto en procesos biológicos normales como en patológicos, que puede ser medible objetivamente. Es decir, que nosotros podemos saber que en una situación normal se encuentra en este intervalo y que de repente este intervalo se ve sobrepasado o por arriba o por abajo. Algo está pasando mal. Esa molécula que va variando podría ser un biomarcador. Nuestro grupo de investigación lleva más de 10 años especializado en la búsqueda de biomarcadores que se puedan detectar dentro de la célula. ¿Por qué dentro de la célula? Porque nosotros partimos de la premisa de que todos nosotros estamos formados por células y por lo tanto no existe patología que más pronto o más tarde no acabe conllevando un daño celular, por lo que si hay biomarcadores dentro de la célula es muy probable que se encuentren. Nosotros trabajamos siempre con muestras sanguíneas, primero porque son fáciles de extraer y segundo porque como la sangre recorre todo nuestro organismo nos aporta lo que se conoce como información sistémica, es decir, nos aporta una información general de todo el individuo. Referidos específicamente a las neurociencias, nos pueden aportar también información del cerebro sin necesidad de entrar en él. Y en esa sangre nosotros estudiamos las células sanguíneas que tienen núcleo y en ellas estudiamos las variaciones que se producen en el interactoma celular. ¿Qué es el interactoma celular? Dentro de la célula nosotros tenemos distintos orgánulos. Me quedo mirando para Cecilia porque ha sido alumna mía en primero de biología y entonces es que esto lo he dicho 200 millones de veces. Dentro de la célula tenemos distintos orgánulos y cada uno de los orgánulos están muy densamente relacionados entre sí. Habitualmente esta relación se lleva a cabo mediante moléculas.
si se produce una alteración en esa transmisión de la información dentro de la célula, muy probablemente sea debido a que las moléculas sufren esa alteración. Y ahí tendríamos potenciales biomarcadores. Y es de esa forma en la que nosotros tratamos de aportar biomarcadores a distintas situaciones patológicas. Los resultados que obtuvimos en el estudio los conseguimos gracias a que generosamente múltiples voluntarios que padecían trastorno de esquizofrenia y trastorno bipolar decidieron donarnos sangre para que pudiésemos estudiar las posibles diferencias que existían entre ellos. Nos donaron sangre personas con muy distinta evolución de la enfermedad, de distinto género y de distinta edad, porque lo que queríamos era encontrar biomarcadores que fuesen comunes a todos, los más llamativos. Y los resultados que obtuvimos, que se los voy a contar muy brevemente, fueron los que hemos publicado más recientemente, a finales del 2023. Miren, nosotros estudiamos las células de las personas con esquizofrenia y las células con trastorno bipolar y vimos cambios importantes en ellas. ¿Dónde fue donde primero buscamos los cambios? En los pilares fundamentales de la célula. ¿Cuáles son los pilares fundamentales? ¿Qué necesita una célula para funcionar? Necesita, por un lado, energía, como todos nosotros, necesita energía para poder llevar a cabo sus procesos y necesita proteínas. ¿Por qué proteínas? Porque estas moléculas que transmiten la información de un orgánulo al otro suelen ser proteínas. Decidimos, por lo tanto, buscar ahí y descubrimos que en esquizofrenia la capacidad para producir energía se había visto reducida de forma drástica, porque el orgánulo principal que produce energía, que es la mitocondria, había visto incrementados sus radicales libres, había visto incrementado su estrés y ese estrés, como había dicho Noelia, llevaba a la inflamación. Y estas células de las personas con esquizofrenia tenían inflamación. Además, estudiamos la producción de proteínas. El retículo endoplásmico es el principal productor de proteínas y vimos que estaba altamente estresado. Al estar altamente estresado, producía una gran cantidad de proteínas anómalas, inútiles, que no podían ayudar en la transmisión de la información, pero que además molestaban porque estaban contaminando la célula. Se necesitaba, por lo tanto, que existiesen unos eficientes sistemas proteolíticos que retirasen esa basura, esas proteínas inútiles dentro de la célula. Pero al estudiar los sistemas proteolíticos vimos que estaban sobrepasados por la situación, que no eran capaces de retirar todas las proteínas dañadas. Sin energía, con falta de proteínas que transmitiesen la información y con una capacidad proteolítica menor a la necesaria, muchas de las células acababan disparando la muerte. Eso fue lo que vimos en esquizofrenia. En trastorno bipolar vimos algo parecido, pero siempre menor, siempre a menor escala. Vimos que las células tenían un descenso de la capacidad energética, pero menor, porque las mitocondrias todavía podían funcionar, porque aunque se producía estrés oxidativo, tenían suficiente capacidad de defensa antioxidante para luchar contra él. Por ello, todavía conservaban cierta capacidad energética. Con respecto al retículo endoplásmico, a la producción de proteínas, esta también se encontraba reducida, también aparecían proteínas anómalas, pero menos. Y como aparecían menos proteínas anómalas, si bien es verdad que la comunicación se encontraba afectada, esas proteínas inútiles que contaminaban la célula podían ser degradadas por los sistemas proteolíticos, que eran eficientes. Y entonces, aunque faltaba evidentemente una comunicación, aunque faltaba claramente energía, estas células finalmente no disparaban la muerte celular. Todavía podían sobrevivir. Es decir, que nosotros intentábamos encontrar marcadores. Lo que nosotros pensábamos es que íbamos a encontrar esta molécula, aquella y aquella que variaban, pero no. Nos dimos cuenta que realmente había un funcionamiento distinto, había muchos biomarcadores que podrían utilizarse. ¿Esto quiere decir que yo les puedo decir a ustedes ahora que tenemos biomarcadores para esquizofrenia y trastorno bipolar? No. Nosotros hemos descubierto este funcionamiento en personas residentes en la Comunidad Autónoma de Asturias. Ahora es necesario confirmar que estos resultados se mantienen en personas de otras etnias, de otras culturas, de otros climas, de otras sociedades. Y cuando ya hayamos confirmado eso, a esta información le tendremos que añadir
una gran cantidad de datos, variables clínicas, analíticas, sociales, y todo esto nos dará una gran cantidad de datos que estudiaremos por análisis masivo de datos con técnicas de inteligencia artificial. Contamos en nuestros grupos de investigación, tanto en mi grupo de investigación como en los grupos de investigación del consorcio CERROS, del que les hablé anteriormente, contamos con especialistas en esta materia. Serán capaces de hacerlo cuando llegue el momento, pero ahora estamos intentando corroborar estos resultados. ¿Cuál es nuestro interés final? Nuestro interés final, uno de los objetivos principales, es crear un sistema de detección rápido, y para ello el trabajar con sangre siempre es un beneficio añadido, porque hay muchísimas tecnologías asociadas a la sangre para llevar a cabo un sistema de detección rápido. Hacia ahí queremos ir. Pero como vimos un funcionamiento distinto de las células en ambos casos, la verdad es que nos vinimos arriba, porque si había muchas moléculas que variaban, pensamos que quizás esas moléculas, algunas de ellas, podían empezar a modificarse, a variar muy pronto. Y si es así, y sobre eso estamos estudiando ahora, quizás pudiésemos descubrir esa alteración en las moléculas antes del debut de la enfermedad, antes del primer episodio psicótico. Y si fuese así, podríamos prevenirlo. Realmente el tener una medicina preventiva potente es un marchamo de calidad para un sistema sanitario en los países desarrollados. Siempre tratamos de tener medicina preventiva, y si nosotros podemos ayudar en la prevención de estas enfermedades con las características que les comenté que tenían, sería un resultado fantástico para todos nosotros. Y si bien nosotros solamente nos centramos en la investigación biomédica, nos dimos cuenta cuando empezamos a profundizar en este estudio que si obtuviésemos esos marcadores, además, ayudaríamos de forma muy eficiente a desestigmatizar los trastornos mentales. Verán, en el siglo XVI, una persona que tenía diabetes y se producía un gran trastorno en la concentración de glucosa en sangre podía llegar a tener convulsiones, y si tenía convulsiones se decía que estaba poseída por el demonio. De repente se explicó la relación entre la glucosa y la insulina, se vio cómo se podía estabilizar la cantidad de glucosa en sangre, y ahora mismo nadie piensa que una persona diabética está poseída por nadie. Si nosotros conseguimos dotar de números, de explicaciones claras de las moléculas que se alteran en los trastornos mentales, dejarán de ser esa idea que en muchos casos estigmatiza a estas personas y empezarán a ser enfermedades normales para la sociedad y enfermedades normales para los propios pacientes, que se sentirán mucho más tranquilos cuando puedan observar cómo van variando esas moléculas. Este es una recompensa adicional en esa investigación que hace que nos esforcemos todavía mucho más para tratar de encontrar resultados. El director de la Organización Mundial de la Salud, estoy segura de que es conocido por todos ustedes a lo largo de la epidemia, aparecía casi todos los días en todos los medios de comunicación, pero el director de la Organización Mundial de la Salud también está muy involucrado en este plan de salud mental al que me refería anteriormente, y en una de las últimas conferencias que dio una frase que yo suscribo totalmente, en la que decía: la inversión en salud mental es una inversión en una vida y un futuro mejores para todos. Y es verdad, porque si conseguimos que las personas con trastornos mentales tengan los mismos derechos que los demás, habremos mejorado como sociedad, además de avanzar mucho en la investigación biomédica. Y permítanme, yo siempre termino la explicación de mis resultados mostrando los grupos de investigación que realmente lo han hecho, porque yo no podía haber hecho estas cosas si no hubiese tenido mi grupo de investigación, y entonces siempre termino con la diapositiva en la que están los grupos que han realizado este estudio. Pero en esta charla relacionada con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, me gustaría pedirles que se fijasen atentamente en las fotografías de mi grupo de investigación y del grupo de investigación con el que colaboro, que es el grupo de psiquiatría, porque podrán ver que en estos grupos de investigación hay muchísimas mujeres que son las investigadoras de ahora, y que estoy segura de que poco a poco llegarán a ser las directoras de los grupos de investigación del futuro. Nada más. Muchas gracias.
darte el agradecimiento, Ana, y bueno, decirte que a pesar de mi propio lapsus, enhorabuena por esos avances que ya estáis haciendo y también por esos objetivos que tenéis, que al final no solamente, a ver si me explico, no solamente se circunscriben a vuestro ámbito científico, es decir, que muchas veces parece que la ciencia está diseñada como para quedarse ahí en el ámbito académico y no, o sea, tiene una aplicación directa, en este caso en la salud, vamos a decir, pero además también tenéis esos objetivos, vamos a decir, de carácter más social, que además, bueno, también pretenden facilitarnos la vida en otros aspectos, ¿no? Así que muchas gracias y muchas gracias también por esa reflexión final con esas fotografías de los grupos de investigación y con esa, bueno, pues, esperanza, ¿no? en el futuro también de vuestro campo académico. No sé si de todas las personas que estáis aquí queréis lanzarle preguntas a Ana, ya que contamos con su presencia, o algún comentario al respecto de sus investigaciones, los resultados. Aprovechad la ocasión, excepto, bueno, quienes la tenéis más a menudo cerca. Bueno, muchas gracias, sobre todo porque es la primera vez que voy a una conferencia para hablar de ciencia que no me aburro. Me da mucha pena que terminases de hablar, de verdad. Te felicito por la manera que lo hiciste, a partir de tu experiencia personal, que es lo más creíble para mí. Y quería hacer una pregunta. En todas las investigaciones que hacéis, ¿introducís como norma la variable de género? Es una muy buena pregunta. Sí, en general, yo trabajo fundamentalmente con humanos, tanto en el envejecimiento como en los trastornos mentales trabajamos con humanos, y entonces en el envejecimiento tratamos de tener un porcentaje igual de ambos géneros, pero después en las patologías, como en este caso los trastornos mentales, no podemos tener igualdad de género porque no sería real. Lo que tenemos que tener es mantener la proporción de esa patología en función del género, mantener la misma proporción. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en COVID persistente. No sé por qué, bueno, no se sabe por qué, hay muchísimo más COVID persistente en mujeres que en hombres, pero un porcentaje muy amplio. Bien, pues no sería realista si nosotros cuando cogemos el grupo para investigar, cogiésemos la misma cantidad de mujeres que de hombres, porque en la realidad eso no sucede. No sé exactamente qué porcentaje, pero si suponemos que el 70% de las personas que padecen COVID persistente son mujeres, yo en mi estudio tengo que poner el 70% mujeres y el 30% hombres, es decir, mantener las características de la patología. Pero eso no de ahora, eso de siempre, es decir, es necesario mantener esas características para que después los resultados sean reales y puedan extrapolarse. Perdón, ¿estas alteraciones, las mitocondrias y la producción de las proteínas de la célula, se ven en todas las células del cuerpo o en algunas más que en otras? ¿O se ha investigado en otras células aparte de las que van por la sangre? Nosotros solamente podemos, nosotros por poder podríamos. Trabajamos con células de la sangre porque son células que podemos extraer sin causarle más que un mal minúsculo al paciente. Pero lo que sí hemos comprobado es que estos resultados se pueden extrapolar a la patología y por lo tanto tienen que tener una cierta relación con lo que está pasando en el cerebro. ¿Qué problema hay? Que durante muchísimos años se intentó llegar a los trastornos mentales buscando el trabajar con el órgano afectado, que es el cerebro. Eso nos da muchísimas limitaciones, porque solamente se puede trabajar o bien en autopsias posteriormente o bien en animales de experimentación. Y esto nos aleja mucho de la realidad. Entonces, al poder trabajar con sangre, claro, teníamos el riesgo de que a lo mejor no salía nada. También podía ser que hubiese una variabilidad tan grande entre las personas con trastornos en esquizofrenia y con trastorno bipolar, igual que la que existe entre toda la sociedad. En ese caso no había biomarcadores. Bueno, lo intentamos, salió. Aquí estoy contando los resultados del último estudio. Primero trabajamos con muy pocas personas, no vamos a trabajar. Vimos que había cambios y entonces lo ampliamos. Entonces, sí. ¿Qué otras células pueden verse afectadas?
Pues no lo sé, y además es muy difícil de saber, porque lo importante, lo mejor sería saber cuáles son las primeras células que se afectan, porque esas son las que causan la enfermedad. Pero en todas estas enfermedades, además que son tan discapacitantes, empieza el foco en un sitio, pero después se va extendiendo y estas personas muy probablemente tendrán, por ejemplo, el hígado y el riñón afectado. Por la enfermedad, quizás. Por el tratamiento, muy probablemente. Es decir, después ya es muy difícil discriminar. Estas células nos informan. Pues con estas nos vamos a quedar, entre otras cosas porque imagínense que obtenemos resultados muy interesantes en cerebro y que a los pacientes no nos van a dejar que le quitemos un trozo para saber cómo está. Necesitamos darle algo fácil para poder trabajar con ello y la sangre no soluciona este problema. ¿Y se sabe algo de, bueno, supongo que no, que es un poco de la eficacia en el espacio intersináptico de los neurolépticos como antagonistas de la dopamina y la alteración biológica de la energía de las proteínas de la mitocondria? Todavía no, pero iba a decir que sería interesante. Sí, claro, para mí sería muy interesante. Ahora, que nos lo permitiese el comité ético, ya no lo sé, porque si realmente no produce cambios y siguen produciéndose los mismos daños en las proteínas, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el tratamiento, que es lo único que tenemos, los únicos que sabemos que sirven? De todas formas, probablemente se estudie, pero esos resultados ya no tendrán una derivación translacional tan rápida, porque al sistema sanitario eso no les importa tanto. Lo que necesitan es saber cuáles son los pacientes para poder tratarlos pronto, y si me vas a dar un tratamiento más eficaz, perfecto. Pero si es lo único que me vas a contar es que este tratamiento que utilizo no cambia la síntesis de proteínas, ya lo siento por las proteínas, o sea, no les importa tanto, porque nosotros tenemos que darles resultados que puedan utilizar. Gracias. ¿Se están investigando los trastornos de la personalidad? Sí, en el instituto se está investigando mucho. Yo no estoy trabajando en eso, pero me consta que se está trabajando en trastornos de la personalidad. Además, incluso podría saber quién, porque sé que uno de los temas del cine fueron los trastornos de la personalidad, y buscamos entre los investigadores del instituto a alguien especializado en eso y lo encontramos. Por lo tanto, sí, en el instituto se está trabajando en trastornos de la personalidad, probablemente desde el punto de vista psicológico. Sí. Somos psicólogos los dos, nos dedicamos al campo de los trastornos de la personalidad desde la psicoterapia, no desde la universidad. Nos resultó muy interesante la ponencia. ¿Y quién está trabajando en trastornos de la personalidad? Qué interesante. Pues si me mandan un correo aquí, yo les contesto quién está trabajando en trastornos de la personalidad, porque lo tenemos apuntado, o sea, de todas las personas. De hecho, esa era la intención que comentaba al principio del instituto. Quizá alguno de nosotros podemos responder a algún tema que resulte de interés, y debemos, yo creo que debemos. Nosotros tenemos, muchos de nosotros, proyectos de investigación financiados por entidades públicas, y por lo tanto yo creo que tenemos la obligación de devolver esa información, y además tenemos que mostrar una imagen más de cercanía. Esa ciencia que se encuentra ahí, que está trabajando en cosas raras y que no sé para qué sirve, tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que mostrar eso, lo que hacemos. Primero, para que la sociedad vea que hacemos algo. Segundo, para que vea que incluso algunos investigadores hacen cosas que pueden resultar útiles. A mí me ha pasado de personas que me comentan que la investigación que se hace en España es repitiendo la investigación que se hace en Estados Unidos. Eso es que no nos hemos esforzado lo suficiente como para explicar realmente los pasos que tenemos que dar para conseguir investigar. Si ustedes saben el trabajo que nos cuesta conseguir un proyecto como para que de repente en España se paguen investigaciones que ya están hechas, no nos dan ni un duro, vamos, para investigar en eso. Tenemos que demostrar que es algo nuevo que va a servir, si lo conseguimos, claro. En relación con esta última pregunta, yo estaba pensando sobre uno de los lemas de los que hablaste, que por cierto, es verdad que la charla fue magnífica. Muchas gracias. Se expresó muy bien y resultó muy claro todo, ¿no? Hay una frase que decía de la molécula a la conducta, ¿no? Llamó la atención. Entonces me dio que pensar, porque bueno, todo esto es basado en
en la raíz física, ¿no? de los problemas, ¿no? La raíz material, digamos, ¿no? Más que en la raíz propiamente psicológica, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún conflicto científico entre, por decirlo, no sé si correctamente, entre la psiquiatría y la psicología? Ya sé por dónde va. No, había, pero ya no hay tanta. De hecho, ya casi no hay. Colaboran muy bien y son muy complementarios. De hecho, por ejemplo, si me refiero a esa discrepancia que sé lo que me está diciendo porque durante mucho tiempo ha sucedido, por ejemplo, ahora la psicología clínica es imprescindible y los psiquiatras colaboran íntimamente con los psicólogos clínicos porque es que todos los temas están relacionados y además hay algunos temas en los que los psiquiatras dicen yo ahí no puedo aportar nada, eso lo desarrollan los psicólogos. Ahora mismo trabajan muy en colaboración, trabajan de una forma no competitiva sino cooperativa y a mí me parece que están avanzando mucho en los resultados que están obteniendo. De hecho, en el departamento de psiquiatría yo conozco al menos una psicóloga clínica que está trabajando allí, que ha hecho la tesis allí y que cuando hablan de las investigaciones que tienen en común está muy claro lo que va a llevar el psicólogo y lo que va a llevar el psiquiatra y no tienen ningún problema y nosotros en el equipo directivo tenemos una psiquiatra y una psicóloga y yo las veo que hablan. A mí me quedan muy lejos algunas de las investigaciones que desarrollan, pero sí que es verdad que las oigo hablar y siempre trabajan de forma cooperativa, no compiten ahora ya. Sí. Buenas tardes. Bueno, Ana, ha sido, yo creo que lo que te han comentado ya los demás participantes, has tenido una charla completamente desde el punto de vista de la ciencia, que no es una cosa para transmitir fácilmente, pues tenido una capacidad pedagógica y de credibilidad de los problemas que has tenido, toda tu trayectoria, que evidentemente yo creo que, como otros muchos que estuvieron aquí, bueno, me recuerdo al catedrático este que hace aproximadamente un mes estuvo también en Sama, que estaba ahí atrás, que también transmitió con una credibilidad y una pedagogía tremenda toda la problemática de las profesiones que tienen ahí delante los estudiantes, la salida, ¿no? Tú has planteado algo realmente serio y fundamental para Asturias y lo global, ¿no? La investigación. Es decir, eso desde el punto de vista de lo que vosotros planteáis, de las células, de la investigación, eso es totalmente fundamental y hay que, efectivamente, lo que tú comentabas, hay que conseguir realmente mucho más apoyos, más ágiles, más eficiencia para que lo más rápido posible podamos responder a todos estos retos que tenemos tan importantes. Pero mira, a mí me gustaría que desarrollaras un titular que hoy te saca la Nueva España, que bueno, yo creo que nos afecta a la mayoría que estamos aquí y en el que dices, hay gente que, hay gente que se muere sin ser dependiente. Debemos de dotar de salud a los años de la vejez. Por favor, ¿puedes ampliarlo un poquitito más? A mí en ese tema el problema es que me tendrán que contar porque yo trabajo en envejecimiento desde hace 15 años y si me embalo en envejecimiento, entonces estoy ya todo el rato hablando de envejecimiento. Son dos temas que voy a tratar de contar por separado. Claro que se puede morir sin dependencia, eso es importante. ¿Por qué se puede morir sin dependencia? Porque estamos avanzando en la investigación para tener un envejecimiento saludable. Si ustedes se sitúan hace, no sé, 30, 40 años y piensan en aquella persona anciana, siempre era una persona dependiente. Anciano y dependiente eran sinónimos. Pero hace ya muchos años que se descubrió que lo que tenía que tratar la investigación en envejecimiento era de ir retrasando poco a poco la aparición de la dependencia. Para retrasar la aparición de la dependencia es para lo que buscamos biomarcadores, pero ahí ya vamos más avanzados que aquí. Y entonces sí que estamos encontrando datos, características que informan, muy poquitas, nos falta mucho por hacer, pero características que informan, cuidado, hay que actuar aquí antes de que este problema que ahora es pequeño se agrave y eso puede llevar a una dependencia. Y actuando así se va retrasando la aparición de la dependencia.
y por lo tanto puede llegar un momento en el que nosotros nos muramos de viejos, pero no de dependientes. Supongo que todos ustedes conocen a alguna persona que se ha muerto porque ya está, porque el organismo no da para más, porque sencillamente se ha gastado su energía y se muere. Pero es fantástico ese tipo de muerte, vamos poco a poco, pero sin dependencia no tiene por qué ser dependencia. O sea que envejecer sin dependencia es posible y morirse sin dependencia también. Y la otra pregunta que me comentaba era... ¿Qué hay que hacer para ello? ¿Cómo conseguirlo? Hombre, a ver, yo no les quiero engañar, ¿eh? La genética influye mucho. Y si la genética influye mucho, en el envejecimiento hay algunos aspectos en los que estamos observando que influyen más. Pero a eso ya se lo contaré después. Ahora voy a lo del envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que se puede hacer? Uy, un montón de cosas. Miren, tienen que hacer deporte, empezar cuando quieran. No, es que yo, claro, ahora a esta edad me voy a poner, pues sí, a esa edad se va a poner. Y lógicamente le costará más trabajo ir avanzando, pero avanzará. Y el hacer ejercicio, el tener una alimentación adecuada, el tener ilusiones en la vida, estas cosas son fundamentales. Pero miren, yo si quieren que se lo resuma en una frase que de verdad que creo en ella y llevo 20 años trabajando en envejecimiento, lo más importante para poder envejecer bien es que cuando lleguemos al envejecimiento hagamos lo que nos dé la gana. Eso es muy importante y además se lo podría incluso desarrollar desde el punto de vista científico. Se ha demostrado que el estrés emocional lleva a cabo una serie de daños dentro de las células que nosotros hemos estudiado y que incrementan el estrés oxidativo, y de ahí el daño mitocondrial y todo eso que les estaba contando. Ese estrés emocional es especialmente rápido de producirse en las personas mayores. Si nosotros podemos evitar, si nosotros como personas mayores podemos evitar ese estrés emocional, evitémoslo. Y ese estrés puede aparecer por razones tan tontas como, por ejemplo, que viene muy bien para las personas mayores hacer un sudoku. Y si no les gusta el sudoku, no hagan sudokus. Es importante, ya encontrarán otra forma en desarrollar el cerebro. Miren, una que no tiene ya nada que ver con el sudoku, les pongo el otro ejemplo. Algo que viene fantásticamente bien para el cerebro, bailar. Porque bailando tenemos que recordar los pasos, tengo que dar dos para acá y uno para allá y uno para la derecha y otro para la izquierda. Desarrollamos nuestra capacidad espacial, desarrollamos nuestra capacidad de memorización, nos vamos moviendo. Puede ser y no es un sudoku. Es decir, yo les estoy comentando, tienen que hacer ejercicio, tienen que tener una alimentación equilibrada, tienen que tener ilusiones, pero eso dirigido a su ámbito personal y a las cosas que les gusten. Y eso es muy, muy importante para un envejecimiento saludable. Muy importante. Hacer lo que les dé la gana. Eso sí lo recuerdan así, como final. A mí me parece perfecto porque eso es muy importante. A mí me gustaría preguntar, en los equipos de investigación que tenéis, manejáis una cantidad importante de datos. Sí. ¿Tenéis especialistas en tratamiento de datos? Sí. Si no tuviésemos especialistas en tratamiento de datos, lo llevábamos mal porque a mí la estadística se me da como regular. Entonces, sí que tenemos personas especializadas exclusivamente en eso, ya sea porque se han especializado desde el campo de la investigación biomédica, es decir, hay análisis específicos de datos con programas especiales para biomedicina, o también tenemos matemáticos con los que trabajamos en colaboración, que ellos están especializados en este análisis de datos y colaboramos con ellos. Al principio la verdad es que nosotros en nuestro grupo lo hacíamos así, colaborábamos con grupos de matemáticos, pero es que cada vez más en la investigación, en el día a día, cada vez es más habitual el tener que llevar a cabo análisis masivos de datos, y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos especialistas en nuestros grupos. Y entonces nosotros ahora tenemos contratados un matemático que trabaja con nosotros y es el que se encarga,
porque hay algunas actividades que tenemos que derivarlas, porque nosotros no sabemos de todo si queremos llegar a una profundidad adecuada. Entonces siempre tenemos, ahora mismo cada vez más. Pero además yo le diría que en los últimos proyectos que he pedido siempre incluimos al final un análisis masivo de datos. Y yo creo que es habitual en la biomedicina el necesitar analistas de datos. Sí, sí, es muy importante. O sea, cuando hacéis la base de datos, los marcadores de los que hablabas son numéricos. ¡Qué interesante! Son numéricos los que son numéricos, porque hay algunos marcadores cuantitativos, pero otros son cualitativos. Los que son cualitativos los tenemos que pasar a números para poder hacer esa base de datos sobre la que después trabajan. Y siempre, porque claro, imagínate, por ejemplo, nosotros ahora en este estudio de esquizofrenia y trastorno bipolar, nuestros datos suelen ser numéricos, porque nosotros hacemos el marcaje y detección de proteínas que después revelamos y nos dan un número de cada una de las proteínas. Suelen ser numéricos, pero los datos psiquiátricos no. Claro, por eso. No. Entonces estos datos psiquiátricos se pasan a ceros y unos. Lo que pasa es que a veces, y dentro de este 1 se abre otra carpeta en el que si tienen estas características aparecen otras variables que vuelven a ser ceros y unos. Después el análisis de la base de datos suele ser muy compleja, por eso comentaba que necesitábamos especialistas, pero sí, hay muchas variables cualitativas, no solo cuantitativas. Y las bases de datos son relacionales, supongo. Sí, claro que sí. Pero no es mi... Quiero decir que yo sé que hacemos bases de datos que son muy complicadas, que tienen 0, 1 y poquito. Pues si no hay ninguna pregunta o cuestión más que plantearle a Ana, que muchas gracias por todas, muy, muy interesantes, la verdad. Simplemente, de nuevo, reiterar el agradecimiento y recordar que la semana que viene, también aquí en la Casa de la Huelga, tenemos la presentación del libro El tren de la libertad, para conmemorar el 10º aniversario de ese viaje, iniciativa feminista asturiana para pues manifestarse en contra de esa política que pretendía implementar Alberto Ruiz Gallardón al respecto del aborto, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta que es este mes, como decía, cuando se celebra ese 10º aniversario, la semana que viene tendremos esa presentación en la que además contaremos con la presencia de 2 de las integrantes de ese tren de la libertad. Por un lado tendremos a Aida Fuentes y también a Begoña Piñeiro. Además también nuestra compañera May Rodríguez participará en el acto, en este caso con canciones, por supuesto, como nos tiene habituados. Así que simplemente invitarles y esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias.